y queremos consultar con dos constitucionalistas presentes acá en la cabina, que son Víctor García Toma y Óscar Urbiola, a los que se unirá desde Arequipa Alejandro Rospigliosi, que es un abogado especialista en Derecho Constitucional, pero sobre todo electoral, al que doy la bienvenida de la misma manera que al doctor García Toma y al doctor Urbiola. El tema tiene la mayor relevancia porque no concierne solamente al señor Gerí, sino que concierne a lo que será el ejercicio de la presidencia desde el 28 de julio próximo y durante los siguientes mandatos. Hemos asistido a un periodo de gran volatilidad de la autoridad máxima de nuestro Estado y eso perturba el conjunto de las instituciones y la imagen de nuestro país. De manera que queremos oír de los constitucionalistas y los especialistas qué es lo que se puede hacer y qué cosa es lo que no se puede hacer cuando hay sospechas de que el jefe de Estado ha incurrido en delitos. Quiero comenzar con el doctor Óscar Urbiola, porque creo que es un poco más antiguo que el señor García Toma como presidente que fue del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, señor Urbiola. Buenos días, Fernando. Sí, ¿cuál es su opinión, entonces, sobre lo que corresponde hacer en un caso como esto? Hay un malestar en la opinión pública, una sospecha generalizada, y hay declaraciones contradictorias hechas por el jefe de Estado a propósito de reuniones que él ha mantenido con empresarios chinos. De manera que, por una parte, hay una necesidad de poder tener confianza en las autoridades, pero por otra parte, todo el mundo reconoce que el jefe de Estado debe tener un régimen especial que le permita trabajar, hacer lo propio de él y no actuar como puede ser el caso bajo la presión de que depende de los votos de las fuerzas políticas en el Congreso. Sí, Fernando, las disposiciones del artículo 117 del Código o de la Constitución peruana establecen, y no solamente la del 93, sino sus antecesoras, la situación en la que de manera, digamos, exclusiva y tratándose de determinados tributos o de delitos como traición a la patria, cerrar el Congreso fuera de las disposiciones constitucionales, entre otros, al margen de estas disposiciones no se le podía acusar al presidente de la República. Esto generó, como es de dominio público, una serie de no solamente opiniones, debates, sino también actuaciones fiscales que atentaban contra la dignidad del cargo de presidente de la República, que en cierta forma está protegido por la propia Constitución para que elegido presidente y durante su mandato y hasta 5 años después de culminado su mandato no pueda ser acusado, a fin de garantizar el pleno ejercicio de ese mandato, porque de por medio está el interés general de la cosa pública. Esa es la razón por la que se protege al presidente durante su mandato. Pero también es cierto que con las innovaciones que se hizo en el procedimiento penal, el nuevo Código Procesal Penal, la acusación es distinta a la acusación que contemplaba los códigos penales procesales anteriores, y donde además es necesario que se preserven algunos elementos que podrían servir posteriormente cuando se le tenga que acusar después de vencidos los 5 años al término de su mandato, de una serie de pruebas que podrían perderse si es que no se actúan, pero también al mismo tiempo observando las prerrogativas que debe tener un presidente de la República por la dignidad y por ser el más alto funcionario de la República. Y eso básicamente quiere decir máximo 2 sesiones con el fiscal. Así es. Y por eso que la sentencia del Tribunal Constitucional me parece una decisión acertada, que felizmente se está dando cumplimiento, y ayer hemos visto que el fiscal de la Nación ha concurrido respetuosamente al despacho presidencial para tomar las declaraciones del señor presidente, cosa que debemos saludar. ¿Quiere usted precisar algo respecto a lo que ha dicho? No, en la misma línea que Óscar, lo que habría que señalar es que inicialmente hubo una interpretación rígida. Al presidente de la República no se le puede investigar en su mandato, salvo que incurra en uno de los supuestos delitos previstos en el artículo 117. Sin embargo, como venimos en un proceso de degradación de la política y que eso se observa desde ya el propio poder, se hizo una
reinterpretación en el sentido de que sí cabía, digamos, llevar a cabo algunos actos de investigación en relación a delitos no previstos en el artículo 117 a efectos de salvaguardar, digamos, los indicios y las pruebas que en su momento podrían ser utilizadas y no se convierta esto en un acto de impunidad. Y entonces aparece la decisión del Tribunal Constitucional que centra el tema de manera correcta. Acota e impide las extralimitaciones que en su momento llevó a cabo el Ministerio Público, como por ejemplo romperle la puerta a la Presidenta de la República, ingresar al dormitorio del presidente. Acá no interesa si es Castillo o no es Castillo, es el presidente, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Y en consecuencia ha marcado bien el terreno. Que el fiscal Gálvez se está desenvolviendo dentro de ese marco y todo ese material servirá para que en algunos meses, en julio del próximo año, eventualmente, digamos, ya los órganos jurisdiccionales puedan actuar. De acuerdo. ¿Qué nos dice el señor Alejandro Rospigliosi desde Arequipa? Muy buenos días, gracias por unirse a nuestra mesa. Fernando, buenos días y a través tuyo saludos a Oscar y a Víctor, un honor estar con ustedes. Bueno, yo creo un poco, para hacerlo más interesante, discrepar un poco de mis colegas. Yo creo que para unir los puntos hay que ver hacia atrás. Una patología de la democracia en el Perú es que los presidentes de la República no se portan bien, se comportan mal. Entonces, dado esto, creo que el Tribunal Constitucional se ha ido al otro extremo. Coincido en que investigar, sí, denigrar la investidura presidencial, no. Y lo que pasó, es cierto, en los últimos meses con la presidenta anterior, era romper, derribar la puerta y entrar. Eso fue un exceso, y luego caricaturizar eso. La puerta, déjeme precisar, porque no abrieron la puerta. No es que fueron para romper la puerta, tocaron el timbre y trataron de hablar, pero en fin, preciso simplemente... En todo caso, esos excesos no están bien, sí. Coincido en ello. Pero irnos al otro extremo de hacer casi que el presidente de la República sea una deidad es insólito. Bueno, el presidente de Jerez se va en unos meses más, si es que el Congreso no lo saca antes. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en los primeros meses de su mandato? Habría que esperar 4 años y medio, 5 años para poder investigar y poner por delante el interés público del interés del presidente de la República de turno. Eso es lo que me preocupa. De acuerdo. Ahora bien, tenemos que ir a una pausa. Yo quiero dejar planteados 2 temas. Uno es las comunicaciones y el levantamiento de su secreto. El presidente ha dicho, el señor Jerez, que él ofrece libremente el acceso de la Fiscalía a su teléfono, pero él sabe que no se puede ver por teléfono el contenido de lo hablado vía WhatsApp. Hay servidores tecnológicos a los que no accede la policía, es parte de nuestros problemas de la lucha contra la criminalidad. Además, no se puede renunciar a la inmunidad que del cargo. No, pero en todo caso sí parece al levantamiento del secreto de la comunicación. Yo quiero plantear ese tema a ustedes, y el otro es el siguiente. Hay por una parte una investigación fiscal, pero por otra parte hay una comisión en el Congreso, fiscalización, que ha abordado el tema también, o que lo puede abordar. Y de facto no es eso poner al jefe de Estado bajo la espada de Damocles de una mayoría que pueda, digamos, terminar con él rápidamente, cosa que vimos que se forjó en muy pocas horas en el caso de Dina Boluarte. Quiero que nos contesten a estos 2 temas, que ya no son temas genéricos constitucionales, sino temas de aplicación, después de una breve pausa. Y el tema que quedó planteado, el que ha salido a luz con más intensidad, es el del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esto ha surgido como un tema mayor porque hemos visto al presidente de la República hablando, incluso airadamente, mientras estaba en ese famoso local chino. Manifiestamente se ha hablado delante de sus invitados, ha debido abordar algún tema que le tomó cierto tiempo y que lo puso de mal humor, aparentemente. Él ha ofrecido que se levante el secreto de sus comunicaciones. ¿Esto es constitucionalmente posible, señor García Toma? En puridad no, porque es una prerrogativa que no le pertenece a él como persona, sino que corresponde a la majestad del cargo de presidente.
Pero aun si eso fuera posible, en realidad esta decisión del presidente es un gambito, porque no hay forma o manera de que tecnológicamente se pueda acceder a esa información. Estoy hablando en este caso de los WhatsApps. Entonces, en realidad es solamente una figura para, digamos, las galerías, ¿no? Ahora, hay que decir que esto ha tomado una cierta gravedad porque el presidente dijo no recordar con quién había estado conversando. Llama la atención que un hombre de 39 años pueda olvidar tan rápidamente con quién ha levantado la voz delante de terceras personas. Y luego dijo que sí, que había recordado, que era como la secretaria general de la presidencia, en fin. Entonces, hay un comportamiento Fernando, equívoco, hay un comportamiento que inspira dudas, ¿no? Además dijo Fernando, perdón que lo interrumpa, que su contertulio tuvo poca comunicación con Tertulio porque no tenía dominio del idioma castellano. Entonces es inaceptable. Se hizo inaceptable, puesto que se demostró que era un traductor del español al chino, registrado en una lista oficial en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su opinión sobre el tema del levantamiento del secreto. A lo que ha dicho Víctor, que la comparto, hay que tener en cuenta que esta es una actitud que ha tomado el presidente, que la podemos calificar como una pose política natural en estas circunstancias, para presentarse ante la opinión pública como dispuesto a aceptar todas las investigaciones que puedan ser posibles. Pero, en definitiva, esas actuaciones, que acceso a sus comunicaciones, etcétera, las decidirá el Poder Judicial en su oportunidad. Este es un planteamiento que tendrá que, en todo caso, hacer cuando sea oportuno el Ministerio Público ante el juez, y el juez es el que tiene que ordenar y él tomará la decisión considerando todos estos aspectos, el constitucional y el legal. De tal manera que diciendo queda librado. El señor García Toma, que es constitucionalmente imposible que él renuncie a esa inmunidad, porque no le corresponde a él como persona, sino a él como jefe de Estado. Por supuesto, yo comparto esa opinión. Pero quien va a decidir definitivamente eso es el juez. El juez. Hay otras inmunidades, hay otros privilegios y hay otras particularidades, por ejemplo, la protección policial, qué sé yo, viajar en primera. Claro que no son temas constitucionales, no, pero uno puede renunciar a eso. El presidente no puede renunciar a la seguridad, porque en este caso el resguardo de su vida no es solamente un acto de responsabilidad personal, sino por su unión de jefe de Estado le corresponde a la comunidad política el resguardarla, ¿no? Y hemos visto al presidente salir, que se han escapado, salir por las noches, creo que hasta en moto, y nadie dijo nada, ¿no? ¿Qué nos dice sobre este tema de las comunicaciones el señor Rospigliosi? Es un tema clave, puesto que si lográsemos verdaderamente saber qué es lo que el señor Gerí ha podido prometer y con quién, pues es que eso querría decir que la Fiscalía puede avanzar. ¿Cuál es su opinión sobre este impasse constitucional entre lo prometido por el señor Gerí y lo que la Constitución le autoriza? Pues yo con mis colegas, el fiscal de la Nación y el juez no pueden ahora hacer nada, levantar el secreto de las comunicaciones, pero lo que sí ha dicho un poco el señor Gerí, el propio podría solicitarle a las empresas de telecomunicaciones que le den su reporte de llamadas del mes de diciembre, enero, y él voluntariamente podría entregarlo al fiscal de la Nación y a los medios de comunicación, si es que no tuviera nada que temer. Así que eso es lo que se podría ver. Claro, hay un riesgo de que ese reporte pueda ser editado o no, pero quizás esa sería la vía en aras de la transparencia, el que nada debe, nada teme, ¿no? De acuerdo, pero esto hace subsistir el problema tecnológico de las comunicaciones que se lleven a cabo vía WhatsApp, que es lo que usa toda persona que habla con que tiene conversaciones delicadas, ¿no? Es cierto, es cierto. En eso sí tenemos una barrera que no podemos actuar hasta que termine el mandato presidencial. Bueno, ustedes tres coinciden en velar acá porque el presidente que se elige el 28 de julio y el que tenemos hasta ahora hasta el 28 de julio pueda tener los medios de la acción en un momento que nuestro país necesita que haya una gestión política vigorosa y fuerte. Muy bien, pero la pregunta es, acá no hay solamente una dificultad con la Fiscalía,
la hay también con la Comisión de Fiscalización. No sé cuántos votos han sido reunidos ya para que se convoque a un pleno. Sabemos que hay fuerzas políticas que no quieren que haya pleno, que no quieren que se discuta ni siquiera esto, y menos que se pueda proponer una moción de vacancia con visos de tener éxito. Pero ¿qué piensan ustedes sobre lo que significa esto desde el punto de vista de la relación entre el Congreso y el jefe de Estado? En este caso y en los casos futuros, cuando tengamos un Congreso con dos cámaras. Fernando, está claro que por lo menos durante este periodo el Parlamento ha abandonado su rol de fiscalización e incluso de control ad intra. Esa comisión de ética no sanciona nada ni a nadie, ¿no? Más bien es un acto de compañerismo, vale el entendido. Pero lo importante, Fernando, aquí yo creo que es lo siguiente. Más allá de lo que pueda hacer el Parlamento, que creo que interesa hacer poco, es que está en manos de la Fiscalía el avanzar por aquellas personas que no son aforados y sobre los cuales sí cabe una investigación plena, es decir, estos ciudadanos chinos, e incluso se puede ahondar las investigaciones en relación a los ministros del Interior y el ministro de Energía y Minas, que parece que tiene alguna participación. De allí se puede extraer una información importante y valiosa que de alguna manera pueda ir configurando lo que realmente ha pasado, ¿no? De acuerdo. ¿Su opinión sobre estas otras interrogables, es decir, personas que no sean el presidente que están implicados en esto? Parece que la Fiscalía tiene todas las facultades para poder hacer las investigaciones y también la sentencia del Tribunal Constitucional lo dice, a las personas distintas. Incluidos ministros. Así es. Puede continuar todas las investigaciones con todas las prerrogativas que tiene el Ministerio Público y avanzar para acumular las pruebas y en su oportunidad conducir el proceso, ya sea en investigación preparatoria, acusación, ¿no es cierto? Y luego la acusación ante el Poder Judicial. Esto dependerá del empeño que pueda poner el Ministerio Público en esa investigación, exceptuando las que realice al presidente de la República con las limitaciones que fija la sentencia. Pero paralelamente también, y como lo ha notado Víctor, el Parlamento puede, a través de la facultad de fiscalización, hacer las investigaciones que conduzcan de repente a un juicio político, a una acusación constitucional, pero sabemos perfectamente que el Parlamento está empeñado ahora en una campaña por el porcentaje de deseos de reelección que hemos observado, y que prácticamente no están interesándose en los asuntos que no tengan relación con la campaña. 7 mociones de censura, sabiendo perfectamente que esa censura no procede al presidente de la República, que al mismo tiempo mantiene el cargo de presidente del Congreso, y que se le quiere aplicar. Hay algunos que parecen creerlo, sí, o por lo menos dicen que sí, y se basan en el presidente Paniagua. Pero lo han hecho simple. En el presidente Paniagua. Explíquenos, por favor. Paniagua explíquenos el presidente Paniagua. El presidente Paniagua se basa en una ley de interpretación del artículo 115 de la Constitución, que establece que el presidente del Congreso, que asume la presidencia de la República, mantiene el cargo de presidente del Congreso y de congresista. Eso se hizo con las miras a que, en el supuesto de que, cumplido la situación de emergencia como presidente de la República, y todavía no habiendo vencido el periodo constitucional de 5 años, regresan al Parlamento con todas sus prerrogativas. Solamente tiene ese efecto. Pero no puede haber doble función de presidente de la República y presidente del Congreso, por una simple razón. Eso quiebra el principio de separación de poderes. Hay una solución de continuidad. Jurado el cargo de presidente de la República por parte del presidente del Congreso, se produce una solución de continuidad respecto al cargo de presidente del Congreso. Yo no lo puedo sancionar porque además los hechos que supuestamente ha cometido el señor Geri son como presidente de la República. Por lo tanto, no lo puedo censurar, porque esa censura está en el reglamento del Congreso para solamente la Junta se le directiva. puede vacar eventualmente. Eso sí, no, eso sí, pero es distinto. Si hubiera los votos pero, y si hubiera... Fernando, ¿por qué quieren acudir políticamente al tema de la censura? Porque se necesitan menos votos.
Así de simple. De acuerdo, señor Rospeluzzi, su opinión sobre este punto, es decir, censura, vacancia y comisión de fiscalización ante eventuales delitos que se atribuyen al señor Gerí. Un defensor de la institucionalidad del Congreso de la República. Cuando en una dictadura quiere tomar el poder, lo primero que hace es intervenir el Congreso de la República. Yo defiendo la institución. Que algunos integrantes no son los adecuados o idóneos, es verdad. Creo que toda fiscalización es adecuada. Y creo que el Congreso debe hacer funcionar la Comisión de Fiscalización. Respecto al Ministerio Público, me preocupa la autonomía e independencia que pueda tener el fiscal de la Nación para investigar al presidente de la República, teniendo en consideración la carestía económica presupuestaria que tiene el Ministerio Público y que depende del presidente Gerí para que en estos meses le pueda dar un presupuesto adicional a esa carestía presupuestal. Es un problema de fondo que nos da serias dudas de la autonomía que pueda tener o no el fiscal de la Nación. Entonces, de cara hacia adelante, en los candidatos al Senado que van a ser parte del escrutinio de Fernando Carvalho en las próximas semanas, creo que un tema de agenda importante es, primero, modificar el artículo constitucional para que no solamente sean tan pocos delitos los que se pueden investigar y acusar, sino también incluir los delitos de corrupción, por ejemplo. Otra importancia es respetar un presupuesto fijo, un porcentaje del presupuesto anual para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque si no, siempre van a estirar la mano al presidente de la República de turno. Ser insólito. Por un lado lo quieren investigar, pero por otro lado le estiran la mano pidiendo más presupuesto para su institución. Entonces, creo que este conflicto de intereses son los que deben cambiar de cara a las elecciones de los senadores en 2026. Muy bien, tomamos nota de sus propuestas. Vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera que hablemos sobre un tema que se ha esgrimido con frecuencia como argumento. No se le puede sacar en estas circunstancias porque las elecciones están convocadas y próximas. Es un argumento que tiene peso. Hay un papel que el jefe de Estado juega en el proceso electoral, cuyo retiro del jefe de Estado podría perjudicar. ¿Qué cosa es lo que hace un presidente frente a un proceso electoral? Quisiera que nos contesten sobre a esto después de la pausa. Quienes sostienen que no se debe de ninguna manera intentar una vacancia presidencial usan con frecuencia el argumento de que esto perturbaría las elecciones. Estamos sacando a una persona que juega un rol, según ellos, clave en el proceso electoral. Por eso yo quería preguntar a los constitucionalistas si es clave en el papel del jefe de Estado en el proceso electoral ya lanzado y adelantado, como es el que está en curso. Hechos fácticos, Fernando. No es normal, diríamos, daña mucho la imagen del país que en un mismo periodo presidencial tengamos 3 presidentes. Lo segundo es que pero ya pasó, ¿ah? No, pero no es normal, no es deseable. Hasta más, pero no Kuczynski, Vizcarra. No, eso viene desde el 16, son 7 en total, pero en este periodo de 5 serían 3. Eso es y demuestra una patología política. Lo segundo, que estamos a escasos meses de la conclusión del mandato y la destitución del presidente actual, lo que generaría en los hechos es una parálisis de la administración. No tiene que ver directamente con el proceso electoral, pero tiene que ver con la normal marcha del país, que en estos momentos tiene algunas preocupaciones centrales. Pongo solo una de ellas. Continuar, equivocadamente o no, la lucha contra la criminalidad organizada. Lo segundo, la ausencia de gobierno, porque mientras nombran al nuevo, se constituye el gabinete, llegó julio, tiene un efecto rebote sobre el proceso electoral. Yo creo que no hay que caer en la impaciencia, hay que esperar que el Ministerio Público haga su trabajo y en pocos meses yo creo que el señor Gerí, estoy seguro, sufrirá los rigores que corresponden a alguien que no ha sabido llevar la dignidad del cargo con lo que la Constitución señala y con lo que los ciudadanos esperamos de quienes ejercen esa dignidad, ¿no? Señor Urbiola, su opinión sobre lo que significaría la salida del jefe de Estado respecto del proceso electoral. Concuerdo plenamente con lo de Víctor, pero adicionalmente yo añado que en las circunstancias que vive el país y teniendo en cuenta lo que hay dentro del Congreso,
estaríamos ante una incertidumbre de que de repente el remedio va a ser peor que la enfermedad. Por lo tanto, yo preferiría, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, y que lleguemos a abril y luego a julio, ¿no? Obviamente, con todos los cuidados, para que el comportamiento de quien está a cargo del país sea acorde con los intereses nacionales, sin perjuicio de que se sigan todos los procedimientos para que más tarde, cuando termine su mandato, si es responsable, pueda responder ante la justicia. Pero creo que es lo más sensato. ¿Está usted de acuerdo, sin embargo, en que el presidente mismo no tiene mucho que ver con el proceso electoral, salvo garantizar el presupuesto? Por supuesto, Fernando. El cuidado de las calles. Fernando. Fuerza Armada, Policía, ¿no? Adicionalmente a esto, tenemos que observar o recordar lo que pasó con la vacancia de la señora Dina. Al día siguiente, el presidente estaba ingresando a Palacio de Gobierno sin ningún problema. Eso también nos da una lectura positiva de lo que es la institucionalidad en el país, con todas estas situaciones anormales. O sea, podría pasar lo mismo, que lo vaquen al señor Gerí y que al día siguiente esté instalado un presidente. Ya en el Perú se ha normalizado la anormalidad, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto el tema de la sucesión, sino los efectos, como ha señalado Víctor, respecto al mismo proceso y a la imagen internacional. Pero un segundo, por favor. Entonces, imaginemos el espectáculo que van a dar las bancadas en la conformación de la nueva mesa directiva, porque el pedido también por la salida de Rospigliosi, ¿no? Eso va a ser, pues, deplorable. Y de lo que allí salga, como tú bien has dicho, probablemente sea mocos por baba. No vamos a conseguir nada. De acuerdo. ¿Qué nos dice el señor Rospigliosi desde Arequipa a propósito del papel del presidente en las elecciones? Claro. Pero vamos a ver, yo no sé qué es peor. El propio expresidente del Tribunal Constitucional y actual premier Ernesto Álvarez nos ha dicho al país que el presidente Gerí no está preparado para el cargo. Es un mozuelo inexperto que fue engañado por un empresario chino. ¿Qué podemos esperar de eso? Su premier, nada menos, nos lo ha dicho. Yo creo que esperemos que el Ministerio Público siga investigando y se reanudará la legislatura en marzo y veremos qué sucede. Lo que está claro es que el presidente Gerí tiene que cambiar de actitud y tiene que ser más transparente. Por ejemplo, podría entregar voluntariamente sus teléfonos móviles al fiscal de la Nación para investigar. Pero lo que queda claro es que estamos en un presidente que tiene que tomarse en serio. O es presidente de la República o es presidente del Congreso. Es insólito. Él, por un lado, dice que le correspondería la vacancia por incapacidad moral permanente, de ser el caso, porque es presidente. Pero, por otro lado, él sigue con personal en el Parlamento, que a enero le ha generado 200.000 soles de gasto en planilla de su despacho, cobra sueldo como parlamentario. El presidente del Congreso actual dice que es interino porque es primer vicepresidente. Entonces, ellos tienen que ponerse de acuerdo si es presidente del Congreso o presidente de la República. Muy bien, vamos a hacer una pausa, después de la cual quisiera que salgan un poco de los límites de sus disciplinas jurídicas y nos digan algo. ¿Qué pueden hacer las autoridades, los partidos políticos, las asociaciones organizadas de la sociedad civil para que este incidente desagradable no aumente el descrédito de nuestras instituciones y podamos votar con una actitud de optimismo, creyendo que con buenos dirigentes y con la laboriosidad de nuestra población podemos tener un quinquenio magnífico? Todo está dado para eso, pero efectivamente acá hay un bloqueo en la cúspide del Estado. Yo quisiera que los tres nos digan qué le parece que se podría hacer, algunas tentativas de reforma nacional, asociaciones múltiples, empresariales y sindicales incluso, pero ¿qué podemos hacer para evitar que ese incidente y otros que puedan producirse lleve a los electores a votar con desconfianza, con irritación, con amargura? Vamos a tratar de abordar ese tema que desborda la ciencia jurídica, me doy cuenta, en la última parte de nuestro programa.